Remesón político en Francia. El gobierno del presidente Emmanuel Macron tuvo la decisión de aprobar el proyecto de reforma al sistema de pensiones francés con la activación del artículo 49, párrafo 3, y pasando de largo de la votación de la Asamblea Nacional. En esta instancia parlamentaria, el proyecto no contaba con garantías para obtener los votos necesarios para su aprobación. En donde sí fue aprobado fue en el Senado. Más detalles en el siguiente reportaje que fue preparado por la redacción de France 24. Veamos. Primero fue el sí en el Senado francés y luego el gobierno impidió el debate en la Asamblea Nacional. Al inicio de la sesión, cuando ya se conocía la decisión del Ejecutivo tras la filtración a un medio de comunicación, los diputados de la oposición empezaron a entonar la marsellesa. La primera ministra, Elisabeth Borne, finalmente invocó el artículo 49.3 de la Constitución para dar luz verde a la reforma pensional del gobierno de Emmanuel Macron. No podemos jugarnos el futuro de nuestras pensiones. Esta reforma es necesaria. Por lo tanto, sobre la base del artículo 49, párrafo 3 de la Constitución, comprometo la responsabilidad de mi gobierno sobre el conjunto del proyecto de ley de la reforma de seguridad social para 2023, modificado por la enmienda de coordinación comunicada a la Asamblea Nacional. ¿Pero qué es este artículo y por qué le da esta potestad al gobierno? El primer ministro podrá, previa deliberación del Consejo de Ministros, comprometer la responsabilidad del gobierno ante la Asamblea Nacional en la votación de un proyecto de ley de finanzas o de financiación de la seguridad social. En este caso, el proyecto de ley se considerará adoptado a menos que se apruebe una moción de censura presentada en las 24 horas siguientes. El primer ministro podrá, además, recurrir a este procedimiento para otro proyecto o proposición de ley por periodo de sesiones. De este modo, al menos 10 partes del total de la Asamblea Nacional deben ponerse de acuerdo para presentar una moción de censura en las 24 horas posteriores a la aplicación del artículo. Una moción que luego debe ser ratificada por la mayoría absoluta del Parlamento para hacer caer al gobierno. Este jueves el Ejecutivo marcó otro hito, ya que es la vez número 100 que se aplica el 49.3 en la Quinta República. Concretamente, Elisabeth Borne es la segunda jefa de gobierno que más veces lo ha puesto en marcha, 11. Ahora la Asamblea y las calles tendrán que dar su palabra sobre el controvertido proyecto de ley, que pretende aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y que ha movilizado a millones de personas contra la propuesta desde hace semanas. Pues ya lo ven ustedes en las imágenes, la medida adoptada por el gobierno ha provocado la ira de los sindicatos en Francia. Desde ya convocaron a protestas en las calles de las ciudades francesas en señal de rechazo a esta decisión, por supuesto impopular, que fue adoptada por la administración Macron. ¿Qué costo político entonces tiene esta decisión para el presidente Macron y para la primera ministra Elisabeth Borne? El descontento social es evidente entre la sociedad francesa. Entonces queda la pregunta sobre la mesa. ¿Es esta la chispa que encenderá manifestaciones sociales a gran escala en Francia? ¿Qué dicen entonces los sindicatos? ¿Y qué dicen los jóvenes que ya de por sí tienen condiciones laborales precarias y cómo van a proyectar su posible jubilación en unas décadas más adelante con la reforma y con ese cambio que va a tener la estructura de las pensiones en Francia? ¿Cómo también aprovecha esta coyuntura la oposición política francesa? Esto apenas está comenzando y este es el debate de France 24 y para analizar este tema hemos invitado a Florian Lafargue. Él es analista político, ex consejero del vocero del gobierno francés entre los años 2015 y 2017. Él se conecta desde la ciudad de La Paz en Bolivia y desde la ciudad de Bogotá en Colombia se conecta Nicolás Murillo, coordinador del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de la Universidad Externado en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Nuestros televidentes también hacen parte de este debate, ustedes ya lo saben, pero se los recuerdo. Ustedes pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos encuentran como @France24_ES, la etiqueta para que dejen los comentarios, numeral el debate F24. A mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. Ya para el cierre, les recuerdo que también estamos disponibles en nuestras diferentes plataformas de podcast, por ejemplo, Apple Podcast, Spotify, Deezer y en TuneIn.
Bueno, comienzo entonces dándole la bienvenida a Florian en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Florian, gracias por estar con nosotros en el programa y punto de partida para comenzar la discusión y el análisis sobre estos hechos ocurridos en Francia. ¿Había alguna alternativa al uso de este artículo para ser aprobado este proyecto de ley? El presidente llegó a una especie de callejón sin salida y tuvo que sacar bajo la manga este artículo de la Constitución para poder aprobar esta propuesta de reforma al sistema de pensiones. Sí, pues primero quería decir todo eso para eso, porque llevamos meses entonces de debates en la Asamblea, en el Senado, y para preparar también la población para esta reforma. Yo creo que había varias otras vías. Primero era una concertación un poco más amplia con los sindicatos, porque al final lo que vimos es que Macron prefirió el diálogo con el Partido de los Republicanos que con la CFDT, que es el principal sindicato en Francia, que es un sindicato reformador, digamos. Su equivocación, su error fue entonces no tener un diálogo a profundidad con este sindicato, lo que tuvo como consecuencia de lanzarlo en la calle en concertación con los otros sindicatos, lo que dio la fuerza a una unión sindical y que lanzó mucha gente en las calles. Después de eso, también yo creo que hay un descontento por una incomprensión de la población sobre esta reforma, una incomprensión que es totalmente legítima, dando el hecho de que hay un desequilibrio entre el esfuerzo entre el capital y el trabajo. Y ahí para mí habían dos reformas que se podían hacer, que no fueron tomadas por el gobierno. Era aumentar la contribución, por ejemplo, para el reembolso de la deuda social que impacta los ingresos del capital y que no ha aumentado desde 1996. Y segundo, quizás era también aumentar la contribución social general para las pensiones más elevadas con el fin de mantener una cierta solidaridad generacional, porque aquí lo que estamos haciendo es pedir nuevamente un esfuerzo a los trabajadores en una reforma más, tomando cuenta que ya hicieron muchos esfuerzos en tiempo de COVID, y no a los pensionados. Y los pensionados actualmente en Francia son los que tienen el poder adquisitivo el más elevado. Aquí estamos formando un desequilibrio que no está entendido. Pasamos ahora a darle la bienvenida a Nicolás Murillo en la ciudad de Bogotá. Nicolás, gracias por estar con nosotros en el programa y el mismo punto de partida, la misma pregunta. ¿Había alguna otra alternativa o esto fue el único as bajo la manga que tenía el presidente Macron para poder llevar adelante esta reforma que, como dicen en su gobierno, es completamente necesaria y eso ya lo vamos a analizar más adelante? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme también. Bueno, para complementar lo que dijo el señor Lafarge, lo que pasa es que este gobierno ha mostrado desde el inicio que no está dispuesto a dialogar. No escucha a la calle, no escucha a la población y en este caso pues no cambió el panorama. El 49.3 fue utilizado varias veces ya, no es una novedad, no es sorprendente. Ahora bien, otras opciones existían, claro, el diálogo, tratar de mitigar, de tratar de escuchar, digamos, las reivindicaciones de la calle en cuanto a la situación de las mujeres, a la situación de las personas que trabajan desde antes, desde, digamos, muy jóvenes, tratar de entender, digamos, o trabajar a favor de la solidaridad y no, o al menos la sensación que da, es trabajar a favor de ciertas categorías sociales. Ese es el punto fundamental, es que no hubo un diálogo real. En esencia, entonces, Nicolás, continúo con usted. Aquí el error grande no fue presentar una reforma y hacer una gran apuesta a modificar la cantidad de los cobros, la edad de jubilación, este tipo de factores que es lo que la gente está reclamando ahora en la calle, sino haberlo comunicado de una manera correcta, haberse reunido con los sindicatos y haber conversado también con la oposición sobre esta necesidad de reformar el sistema. De acuerdo a lo que dice el gobierno, para el 2030, el sistema de pensiones francés estaría desfinanciado por unos 12.500 millones de euros si no se hace una reforma en este momento. ¿El error fue esto? ¿Información, diálogo y ponerlo en común? Pues más que información, creo que es sobre todo trabajar para encontrar soluciones que fueran más equilibradas para la población, porque como lo dije antes, la reforma que está aquí es una reforma que atropella los derechos de muchas personas. Y habría otras propuestas que se hicieron desde la oposición, que se hicieron incluso desde los mismos republicanos, y ni siquiera estas fueron
totalmente, digamos, acogidas por el gobierno. Entonces, como lo hizo desde que fue reelegido, está pasando en fuerza, como siempre, convencido de que está en la verdad y que todos los demás simplemente no entienden. La reforma es necesaria, todos estamos de acuerdo, pero el problema es la forma de que toma la reforma y los parámetros que está tomando en cuenta. Florian, su opinión. ¿Una reforma entonces podemos decir poco equitativa, poco balanceada? Es decir, que ahorita estamos tomando en cuenta, o sea, en el marco de esta reforma, los esfuerzos se están concentrados únicamente sobre los trabajadores. Y es un poco lo que decía previamente. Hubieran podido abrir un poco la reforma a otras fuentes para financiar justamente este déficit. Yo no niego que exista un déficit. Este déficit además fue un error de comunicación desde el principio, porque el gobierno decía que era entre 10, 15, 20 billones de euros, y al final resultó que eran 13 billones de euros sobre un sistema de salud pública, un sistema de pensión. No es tanto, la verdad, y entonces se podía encontrar otras fuentes de financiamientos. Todo se recalca sobre los trabajadores en esta reforma. Yo creo que ahí, si querían un equilibrio, si querían negociar con los sindicatos, si querían de verdad dar todos los elementos, todos los actores para lograr esta reforma y tener una votación dentro de la Asamblea, tenían que abrir la puerta con otras fuentes de financiamientos, con el capital, o también hacer contribuir los pensionados, que ya, repito, son las personas que tienen el mejor poder adquisitivo en la República Francesa. Entonces, si queremos de verdad tener una victoria sobre esta reforma, había que hacer un equilibrio nuevo sobre esta reforma. El problema es que como se ha aliado con el partido, los republicanos, fue una reforma más conservadora y más liberal aún, y es lo que resulta hoy. Creo que es importante contarle a la audiencia de France 24 en América Latina el papel que tienen los sindicatos en Francia, Nicolás. Son un eje importantísimo en la política, en las elecciones, en el día a día de Francia y de esas luchas sociales que han llevado a cabo a lo largo de los años. Muchas de las conquistas que tiene este país a nivel social se ha dado a través de las luchas sindicales. ¿Por qué en este escenario los sindicatos no fueron tenidos en cuenta? Porque si hay un país en donde los sindicatos son representativos es Francia. Bueno, representativos de ciertas categorías socioprofesionales, seguro. Los liberales, las profesiones liberales no están muy, digamos, muy metidas en este tema. Pero, como lo dije antes, la situación actualmente es que tenemos un sistema, una forma de gobernar que no es absolutamente a la escucha de lo que se dice ni siquiera en el Parlamento. Es una especie de polarización permanente y de bloqueo político. No hay absolutamente ningún tipo de negociación real entre las partes. Y lo que ocurrió en los 49-3 anteriores es que simplemente negocian con el partido que les permite tener la mayoría. Entonces escuchan solamente a un partido, a una fuente que es los republicanos y negocian exclusivamente casi con ellos. Entonces los sindicatos terminan siendo una minoría como todo el resto. Florian, su opinión. Bueno, aquí yo creo que hay que ver también un poco quiénes son los perdedores de esta reforma, porque efectivamente son numerosos, y yo creo que el hecho de aliarse nada más con los republicanos, que efectivamente no representan muchas personas, ha fragilizado este gobierno. Entonces, primero, como lo había dicho mi colega, es la Asamblea Nacional que está perdiendo, porque dio la prueba de su ingobernabilidad y su incapacidad a encontrar consenso en su elección. Segundo, para mí es la oposición, porque claramente no ha logrado captar el 70% de la oposición de la población a esta reforma, y por sus posturas no se construye una alternativa creíble al día de hoy. Y tenían un boulevard para tener esta oposición y recuperar este electorado. Tenía la opción de debatir sobre el fondo de esta reforma y ha bloqueado el proceso. La consecuencia es que ha tocado el fondo de la peor politiquería. El Partido de los Republicanos, para mí también, es uno de los partidos que ha perdido más en este proceso, porque acaba de demostrar su explosión en dos partes irreconciliables. La reforma misma que ha perdido, porque será visto como ilegítima por el uso justamente del 49.3.
y los sindicatos que no han podido demostrar la fuerza necesaria para impedir la aplicación de esta ley. Y como justamente lo ha dicho mi colega, estos sindicatos no representan toda la población. En Francia, el 7% de la población está sindicalizada, entonces es muy poco. Y el gobierno, cuyo apoyo popular ha bajado un montón y no logró convencer la población por su mala comunicación durante todo este proceso. Hay que recordar una cosa, y me parece que es importante, es que son 2000 días que estamos viviendo sobre este tema de la reforma de las pensiones, desde la nominación de Jean-Paul Delevoye como alto comisionario a las pensiones. Y 5 años y medio después estamos llegando a este fin con el uso del 49.3, que es la peor cosa. Pero viendo aquí un poco el escenario, Florian, continúo con usted. Esta fue una de las promesas de campaña del presidente Macron para su reelección, para su segundo mandato. Aquí entonces, ¿cómo se puede analizar la situación? ¿Está cumpliendo con su plan de campaña por haber quedado como presidente, que fue lo que eligieron los franceses, aunque él mismo dijo en su momento que sabía que su programa no fue lo que compraron los votantes franceses a la hora de elegir, sino que fue un voto en contra de? Aquí entonces, ¿cómo entiende uno esta situación? Exactamente, aquí es es que Macron obviamente fue elegido a la primera vuelta por un 24% más o menos de la población, 24% que podemos pensar que la mayor parte de este 24% está apoyando firmemente su programa. Pero los demás que han votado para él después a la segunda vuelta, obviamente no están a favor de su programa, están nada más oponiéndose a la extrema derecha, que para recordarlo han ganado un 41%, lo que fue muchísimo. Pero del punto de vista de Macron, ahora es la única verdadera reforma que él ha defendido dentro de su programa. No aplicar esta reforma sería acabar con su nuevo quinquenio. Es decir, que después no tendría más oxígeno, no tendría más aire para sobrepasar esta etapa y para tener una nueva página para su presidencia. Y también hay otro evento que se viene a pegar sobre la situación actual, es que yo creo que también está jugando la situación internacional del mercado financiero. Rechazar esta reforma, demostrar a los mercados internacionales que no puede hacer nada frente a su propia población, sería dar una mala señal en cuanto a las notaciones de las grandes agencias de notación como Fitch, Moody's, etc. Sí, y esa notación va a tiempo, entonces por eso que está quizás afirmando su poder por el 49.3. Claro, y de alguna forma de pronto también se está blindando a nivel económico, a nivel internacional. Nicolás, su opinión sobre Sí. este punto que destaca Florian. Pues digamos que la situación de Macron es la misma de siempre. Cuando fue elegido efectivamente por 24% de la población. Su programa como tal no tiene el apoyo de los ciudadanos. Él, cuando fue elegido, mencionó que era consciente de esto, pero su actitud al momento de gobernar muestra absolutamente otra cosa. Y la situación es grave porque al hacer eso está favoreciendo, digamos, el descontento popular frente a las instituciones, la desconfianza frente a la clase política, frente a las elecciones como tal, y está poniéndole un camino derecho, un camino de oro a los partidos extremos. Entonces, el costo político para él, no mucho, pero el costo político para el país puede ser enorme. Yo estoy de acuerdo, es probable que su voluntad sea, digamos, de devolver la confianza de los mercados financieros hacia la economía francesa, pero al mismo tiempo está creando una especie de hoyo negro en el que no sabemos hasta dónde podemos caer. Nicolás, así las cosas como ustedes lo explican, este mensaje que manda el presidente Macron con esta decisión y con esta acción que ha tomado recientemente en cuanto a la activación de este artículo de la Constitución, ¿pone un punto final o simplemente pone puntos suspensivos y reitera ese mensaje de fortalecer a su oposición política de cara a próximos comicios, o esto qué mensaje le está mandando a los franceses y también a la Unión Europea, porque tenemos que hablar del peso que tiene Francia dentro de la Unión Europea y lo que esto va a tener eco en los otros 26 países?
Bueno, pues creo que el mensaje es claro. El mensaje es voy a ir hasta el final, no me importa. Fundamentalmente creo que ese es el mensaje general que nos está dando. Ahora bien, lo que podemos esperar básicamente es que los republicanos, que son finalmente el grupo clave en este momento, tengan conciencia de lo que está pasando y que la moción de censura sea la solución. Será evidentemente, sería raro, pero pues podemos esperarlo y generaría una necesidad de pronto de construir otro tipo de relación con la oposición. Ahora bien, para la Unión Europea es probablemente un poco preocupante, porque como lo dije antes, si la economía francesa está paralizada, de alguna manera pues, afecta enormemente a la Unión Europea. Y a términos políticos, lo que puede salir de esto es un gobierno antieuropeísta. Entonces, pues yo personalmente estoy muy preocupado. Antieuropeísta cuando justamente la Unión Europea le está pidiendo un gran liderazgo en Europa a países como Francia y Alemania, que son países que ahorita tienen una relación un poco distante. Cierro esta arista del tema del presidente Macron y paso a hablar de la oposición, que va a ser fundamental y seguramente vamos a estar hablando de los pasos que van a ir dando a lo largo de las próximas horas y días. Aquí la única manera que tal parece que tiene la oposición para rechazar esta propuesta y esta decisión es la moción de censura contra el gobierno que debe ser presentada en un espacio de 24 horas. Florian, ¿esto es viable? ¿Este mecanismo podrá tener desarrollo y llegar al puerto que quiere llegar la oposición para bloquear esto o simplemente hará el intento pero morirá en el intento? No, tiene tres opciones. La primera, efectivamente, es en el marco del artículo 49.3, es accionar una moción de censura. Entonces, si la mayoría de la Asamblea vota esta mención de censura, ahí se cayera, se va a caer entonces el gobierno, no tiene otra opción, porque el gobierno está dando su responsabilidad frente a la Asamblea accionando este artículo. Es imposible que esto resulte. ¿Por qué? Porque justamente hoy mismo los republicanos justamente han dicho que no iban a votar ninguna mención de censura y las dos oposiciones de extrema izquierda y de extrema derecha no son lo suficientemente numerosos para poder esta mención de censura. Entonces yo descarto esta primera opción. La segunda opción para mí, que me parece la más importante y quizás la más inteligente además para la oposición, sería solicitar la firma de 60 diputados para solicitar ante el Consejo Constitucional el hecho de pronunciarse sobre la validez de pasar dicha ley de tal aptitud en el marco de un proyecto de ley de financiamiento rectificado de seguridad social. Ahí sería interesante de ver justamente la viabilidad de integrar esta reforma de pensiones dentro de este proyecto de ley de financiamiento rectificado. Y tercera opción es quizás el escenario de un CPE, que yo lo menciono así. El CPE, la reforma de 2006, que fue promulgada, pero que nunca fue aplicada por la presión de la calle. Entonces, a ver ahora la movilización en las calles, a ver si efectivamente el gobierno va a retroceder, y como muy bien lo dijo mi colega, yo creo que es casi imposible porque tenemos un gobierno que está hasta ahora muy cerrado al diálogo. Pero por si acaso llegamos a este escenario, efectivamente es la única opción que yo veo viable, según la movilización que vamos a obtener. De hecho, ya los sindicatos se han pronunciado para movilizarse el 23 de marzo. Interesante esos tres escenarios que usted nos explica, Florian. Nicolás, ¿cuál ve usted de estos tres que propone Florian? ¿Son los tres escenarios más viables o el más viable? Y si usted quiere añadir otro posible, bienvenido al debate también ese comentario. No, pues lo que dijo Florian es cierto. El problema, bueno, primero, retroceder por la calle tocaría de verdad que la movilización fuera fuera la revolución. Algo sin precedentes, sí. Exacto. El tema de la moción de censura parece muy poco probable y el tema del Consejo, del Consejo Constitucional también es un análisis de forma. Entonces, también es poco probable, digamos, que no funcione, porque como lo dijeron ustedes al inicio de este reportaje, existe, digamos, esta mención de que el 49.3 puede ser usado por temas de financiamiento. Pero pues, digamos, esta sería el chaleco salvavidas en el caso de que el Consejo Constitucional pudiera
bloquear esta reforma. Bueno, de acuerdo a lo que ustedes están analizando, Nicolás Florian, uno podría pensar que el escenario está a favor del presidente y a favor de la decisión que ha tomado con su gobierno, pese a que puede presentarse algunas piedras en el camino, pero tal parece que entonces esta reforma va para adelante y va a llegar a ser puesta en marcha por este gobierno. En esta coyuntura, ¿cómo capitaliza la oposición francesa ese descontento social y ese desatino, porque así lo han calificado algunos analistas, de esta decisión del presidente y del gobierno? Ya ustedes lo mencionaban, la oposición está con algunos puntos fraccionados, los republicanos dijeron que no van a votar esa moción de censura, no hay consenso en eso, pero ¿es un momento para fortalecerse, para unirse, o lo están dejando pasar y lo están desaprovechando? Porque en la política cada minuto, cada segundo y cada coyuntura se aprovecha. Florian. Bueno, capitalizar sobre esta protesta yo creo que no. Han demostrado justamente su ineficiencia y su debilidad en el marco de los debates. Yo creo que se han hasta ridiculizado. Entonces, ya están unidos, de hecho, porque preguntaba si se podían unir. La izquierda ya está unida dentro del Parlamento. Se llama la NUPES, ¿no? Entonces, yo creo que no han recuperado los frutos de esta movilización. Al contrario, yo creo que más bien fueron los sindicatos y particularmente la CFDT, que es el sindicato reformista, que fue al liderazgo de esta protesta, que más bien había pedido justamente a los políticos de hacer su trabajo y de ir hacia el final del debate dentro de la Asamblea Nacional, porque hay que recordar que la Asamblea Nacional no pudo lograr acabar los debates y ha pasado el texto directamente al Senado. Después, los que pueden capitalizar, sí, ahí dentro de la oposición sería el Rassemblement National, que es la extrema derecha. Lo que me preocupa también, y aquí estoy de acuerdo con mi colega, me parece un escenario preocupante la recuperación política por la extrema derecha. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido este tipo de escenario en Europa y justamente en Italia. Y en Italia tuvieron este mismo tipo de reforma de pensiones y ha dado los resultados que conocemos hoy en día. Es decir, que la extrema derecha ha aprovechado de estas reformas para reforzarse. No fue el único factor, pero también ha contribuido a reforzar la extrema derecha. Nicolás, su opinión, ¿esto está reforzando la extrema derecha, como lo dice Florian, y esto le está entregando de mano a mano o en bandeja las elecciones presidenciales de unos cuantos años a futuro a esta parte del espectro político? Pues sí, claramente sí, porque el cansancio y, digamos, la crisis de representatividad que tenemos en este momento en Francia, la crisis de confianza hacia las instituciones y la sensación de que sea cual sea el gobierno que elijamos, tenemos el mismo resultado y gobiernan para lo mismo. No sé si es cierto o no, pero la sensación es real y la población poco a poco pues, está yéndose hacia los votos de protesta, y los votos de protesta favorecen líderes que, a pesar de decir cosas que son ridículas, como lo dijo Florian, terminan captando por la facilidad y por la simpleza de sus argumentos, terminan captando a la gente que no está de acuerdo, que está enfadada. Y el voto enfadado es peligroso porque termina eligiendo a personas muy peligrosas. En este caso, yo pienso efectivamente también en el Rassemblement National. ¿Y a mediano plazo esto cómo afecta a la democracia francesa? Pues el problema es que nosotros tenemos una constitución, como lo hemos visto en los últimos meses, que favorece la gobernabilidad frente a la representatividad. Entonces, a partir del momento en que el gobierno tiene las herramientas para pasar por encima del Parlamento, como lo hemos visto, y eso pues, fue la constitución de un general, el Charles de Gaulle. Entonces, una constitución que favorece al presidente, es un rey en ejercicio, un rey elegido. Eso puede afectar muchísimo, porque pues, pueden pasar normas muy, digamos, muy anti derechos humanos, por decirlo así. Y de alguna forma, sí, pasa por encima de una decisión y de algunas instancias políticas allá en Francia. Florian, su opinión sobre cómo esto puede afectar a mediano plazo la democracia francesa y también el uso que se le ha dado en Francia a este artículo 49.3. Ya lo decíamos en el informe, en la introducción del programa. Esta es la vez número 100 que ha sido utilizado por el gobierno de turno para poder mover algún tipo de reforma o proyecto a través de este mecanismo.
Sí, este artículo está criticado por todos los partidos y mientras tanto todos los partidos lo usan. Así que Claro. siempre está culpable de falta de democracia este artículo y resulta ser necesario para muchas reformas. No es inconstitucional, es dentro de la Constitución francesa y tiene un propósito muy interesante. Es que Charles de Gaulle cuando impulsó esta Constitución fue para evitar los disturbios dentro de la Asamblea Nacional que teníamos con la Cuarta República, donde no se avanzaba ningún proyecto de ley por falta de mayoría. Entonces es como la última arma para el gobierno para imponer un proyecto de ley cuando y solamente cuando es para un solo proyecto de ley en la agenda de un año de la Asamblea Nacional o para proyectos de financiamientos del presupuesto. Hay que destacar también que este artículo fue reformado en 2009, si no me equivoco, justamente para limitar su uso y evitar un abuso del 49.3. Entonces, no creo que sea eso en sí que está debilitando la democracia francesa, pero es más bien la falta de concertación que tuvieron desde el principio de esta reforma con los sindicatos. Ahí está la debilidad de la democracia. Es que no hubo debate y no hubo socialización con los sindicatos y yo creo que eso fue lo más grave para el gobierno, que tuvo que sacar este 49.3 y que hace que esta ley pueda ser visto por el pueblo como una reforma que no sea legítima. Y deja un mal precedente para la sociedad. Hemos hablado de los sindicatos, hemos hablado de la oposición, del presidente, y hay un sector de la sociedad francesa que me parece importante analizar qué es lo que le viene en su futuro cercano, y es los jóvenes franceses. Muchos de ellos, ¿cómo van a hacer parte de este nuevo sistema de pensiones cuando ya tienen unas condiciones laborales precarias, cuando ya los sueldos son insuficientes y así lo reprochan muchos, y el paro juvenil o esa cantidad de jóvenes que hay preparados, formados con estudios académicos de alto nivel y no encuentran trabajo? Es una realidad que no solamente tiene Francia, sino varios países de la Unión Europea. ¿Esto aquí cómo encaja, Florian, en esta reforma? ¿Esta gente qué futuro le espera? No, el futuro, hay dos cosas. Primero, es dependiendo también de la demografía francesa. Si la demografía se mantiene a un nivel muy bajo, obviamente que los déficits van a crecer y que otras reformas van a tener que ser tomadas o encontrar otras fuentes de financiamiento. Aquí lo que me preocupa más es la ruptura de solidaridad generacional entre los jóvenes y los mayores. Es lo que había un poco tocado como tema al principio, es que los jóvenes, los trabajadores, son los que más han dado de esfuerzos haciendo el confinamiento, ¿no? Para las personas mayores, sacrificando un poco su vida para permitir a estas personas de sobrevivir y evitar la contaminación de todos. Y hoy mismo estamos pidiendo lo mismo. Además de eso, estamos con una desigualdad, con una fuerte inflación. Los trabajadores no están siguiendo, su sueldo no está siguiendo la inflación, mientras que las pensiones de los mayores están indexadas justamente sobre la inflación. Entonces tenemos mayores que ya tienen un poder adquisitivo mayor porque han vivido un periodo de oro con casi cero desempleo, con sí, tasas para comprar su casa de casi cero en la época, etcétera, y que entonces ahora viven bien, y estamos pidiendo a los jóvenes que están luchando con más desempleo, con la inflación, de hacer aún más esfuerzos. Mi inquietud es eso, es la ruptura de la solidaridad intergeneracional. Nicolás, su opinión sobre este tema. Pues yo entiendo la preocupación de los jóvenes. No han empezado a trabajar y ya les estamos diciendo que tendrán que trabajar con peores condiciones y más tiempo. Porque la realidad es esta. Hoy en día tenemos un déficit de empleos, pero que afecta también a los mayores. Es muy curioso esto que no esté en el discurso del gobierno, que no lo tenga en cuenta. Lo que me preocupa a mí es esto. Los dos extremos de la pirámide de edades van a estar en dificultad, porque sabemos que el empleo mayor en Francia de los mayores es muy precario, y el de los jóvenes también. Entonces, sí, lo que yo pienso es que vamos a tener una situación insostenible en un futuro a mediano plazo, en 2030.
Vamos llegando ya al bloque final del programa. Nicolás, Florian, debo hacer las conclusiones de lo que sigue entonces en el desarrollo de esta propuesta para que sea ya puesta en marcha en Francia y lo que sigue para el presidente Macron y para la política de este país. Comienzo con Florian y dejo a Nicolás para el cierre del programa. Florian, adelante. ¿Cuál es la pregunta? Disculpa. La conclusión, lo que viene de ahora en adelante para esta situación, para este proyecto, para el presidente y para el gobierno en sí. Sí, entonces para mí es un empate, es decir, el gobierno está debilitado y yo creo que la oposición y los sindicatos también, todo han perdido en esta operación. La primera ministra está la primera persona que está perdiendo. ¿Va a querer seguir después de eso? Yo no sé, es su fracaso, ella tiene que tomar esta responsabilidad porque vendió su reforma bajo la modalidad de un diálogo amplio y es un diálogo que fracasó. Del lado de Macron, cambiar de primer ministro, sí, quizás, pero ¿para hacer qué y con quién? Nadie puede apostar sobre una persona que podría reemplazar a Elisabeth Borne. Sí. Y es el principio de su quinquenio. Entonces, tener que cambiar tan rápidamente de primer ministro sería mandar una muy mala señal. Claro. Y Nicolás, para el cierre de broche de oro del programa, su conclusión. Bueno, mi conclusión es que se viene un periodo de inestabilidad política bastante preocupante, sobre todo en tiempos de guerra y de crisis internacional. Es probable que las personas no dejen de salir a la calle, que los universitarios, los sindicatos, los sectores socioprofesionales afectados no van a dejar de protestar, y si el gobierno no sigue con la misma línea de no negociación, entonces no sé qué podrá pasar. La parálisis económica puede ser una realidad y bueno, no creo que sea, digamos, no creo que acabe con el país, pero sí puede ser muy turbulenta y afectar la inversión, afectar todo lo que tiene que ver con el crecimiento. Pues como lo decía yo en la introducción del programa, esto apenas está comenzando. Si ustedes creían que ya habíamos visto todo en este remesón político en Francia, esto apenas inicia. A Nicolás y a Florian les agradezco mucho por este análisis y por habernos explicado, habernos puesto al tanto de la situación política en Francia para la audiencia de France 24 en América Latina. Es todo por el momento. En nombre del equipo técnico les agradecemos su sintonía el día de hoy. La producción del programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.